Bueno, en este screenshot el objetivo es familiarizarnos con la gramática y la sintaxis básica en el lenguaje para hacer macros en Excel. Entonces, al igual que con cualquier idioma, como el francés, el chino o incluso el español, nosotros definimos una serie de elementos que son los sustantivos, los adjetivos y los verbos. De igual manera, vamos a trabajar en este tipo de contexto de las macros. El propósito de realizar la macro con la cual vamos a entender un poco mejor la lógica de la gramática consistirá en hacer el siguiente procedimiento. Deseamos dentro de esta tabla que ustedes están ilustrando colocar cada una de estas columnas de datos que corresponden a notas de estudiantes en diferentes hojas. Entonces lo que acabamos de hacer es seleccionar las celdas, copiarlas e irnos directamente a la hoja 2, copiarlas y colocarles el nombre de estudiante 2. De igual manera vamos entonces a repetir el mismo procedimiento copiando la columna 3 para pasarla a la hoja 3, copiando la columna D para pasarla a la hoja 4 y por último la E hasta la hoja 5. Para entender un poco mejor cómo se puede automatizar ese tipo de proceso y entender un poco la lógica de las macros, en este momento vamos a arrancar con esta presentación que yo denoté la gramática y la sintaxis en las macros de Excel. Como venía diciéndoles, en general, en todo idioma nosotros nos encontramos con una serie de elementos a los cuales llamamos los sustantivos. En el caso específico de Excel, van a recibir el nombre de objetos. Nosotros ya estamos familiarizados con muchos de esos objetos. Nosotros hablamos de libros en Excel, hablamos de la hoja del Excel, hablamos de un rango de celdas o hablamos de una celda. ¿Listo? En el caso específico de libro y hoja, en general tienen unos nombres muy parecidos a lo que uno esperaría que fuera su traducción directamente en inglés. Entonces notamos que para hablar nosotros de la hoja tenemos que utilizar la sintaxis sheet y para hablar de un libro vamos a hablar de workbooks. Por lo tanto, si nosotros vamos a hablar del libro o del archivo, en este caso modelo XLS, vamos a hablar del workbooks, entre comillas, modelo XLS. Si vamos a hablar de la hoja 1, vamos a hablar de sheets, hoja 1. Y si vamos a hablar de un rango de celda o de una celda, notamos aquí que en general se está utilizando exactamente el mismo objeto para referirnos a estos dos sustantivos. Sin embargo, la forma en la cual nosotros nos vamos a referir a ellos o los vamos a usar es distinta. Miremos que esta notación es muy típica cuando nosotros trabajamos con la hoja de Excel. Definimos un rango de celdas hablando de cuál es la celda que se encuentra en la esquina superior izquierda y cuál es la última celda que se encuentra en la esquina inferior derecha de nuestro rango seleccionado. ¿Listo? En el caso de la celda, pues es muy sencillo, nos vamos a referir a ella directamente con su nombre, en específico como estamos ilustrando acá. Si seguimos, nosotros ya podríamos hablar sobre objetos, pero recordemos que nosotros siempre en Excel hacemos diferentes tipos de cosas. Copiamos un rango de celdas, por lo tanto estamos haciendo una acción utilizando un verbo que actúa sobre un objeto, que en este caso es la celda. O también podemos hablar de cierto tipo de atributos. Podemos cambiarle color a la celda, podemos eventualmente darle un nombre a la celda y para ello entonces vamos a exponer los siguientes atributos. Entonces, el atributo que más frecuentemente utilizamos es el atributo de valor, que corresponde al valor que yo le estoy dando a la celda cuando lo estoy utilizando. Entonces veamos que aquí cada una de la tabla de datos que estamos viendo tiene diferentes valores. La celda A2 tiene como valor 7,21. Entonces,
Para ello nos vamos a referir que la celda range, si fuera el ejemplo que acabamos de decir, sería aquí poner A2, tiene el valor de, en vez de poner María, estaríamos poniendo 7,21. De la misma manera, si yo quisiera darle un nombre a alguna celda en específico, lo que hacemos usualmente en Excel a través de la siguiente forma, donde nosotros podemos darle a la celda F5 el nombre de, no sé, Carlos, para referirnos a verificar sobre la celda como Carlos. Nosotros vamos a utilizar entonces el atributo nombre, o en este caso name. Entonces vamos a hablar lo que acabamos de hacer, que fue darle nombre a la celda F5, le dimos de nombre Carlos. Dentro de las celdas también tenemos otro tipo de objetos importantes. Tenemos la letra y tenemos eventualmente el fondo. Pero cuando hablamos de la letra, nosotros siempre estamos hablando de algún tipo de atributo que sea negrilla, o si estamos hablando del fondo, que sea color. Para ello nos vamos a referir justamente como tenemos escrito acá, font bold, letra en negrilla, listo, fondo, en este caso interior, color. Entonces, como estamos viendo en el ejemplo de aquí al lado, la celda G2 le estamos dando de fondo a su letra negrito. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de los atributos, notemos que siempre voy a utilizar el nombre, el símbolo igual, para definir eventualmente qué atributo le voy a dar. En este caso, le damos el atributo de true, que significaría que sí estamos utilizando letra en negrilla. Entonces, de igual manera, podríamos hacerlo con el interior o el fondo de nuestra celda. La celda G2 tiene fondo de color, que es este número que por ahora no nos va a interesar de dónde o cómo lo codifica directamente Excel, pero corresponde a un listado de colores al número que corresponde dentro de ese listado. Vamos a coger que el color dentro de ese listado va a ser el 65.535. Entonces, tenemos, como venía diciendo, sustantivos, tenemos atributos que pueden ser adjetivos o características, ¿listo? Y tenemos métodos que eventualmente van a ser los verbos. Entonces, como venía diciéndoles hace un par de minutos, nosotros copiamos celdas, seleccionamos celdas, pegamos celdas, ¿listo? Activamos celdas haciéndoles clic sobre ellas y borramos celdas. O seleccionamos hojas, copiamos hojas, pegamos hojas, activamos hojas y borramos hojas. Estos que tengo a mi derecha son algunos tipos de ejemplos de lo que nosotros eventualmente podríamos hacer refiriéndonos a ellos. Entonces recordemos, yo no puedo hablar de correr, no tendría mucho sentido si yo no digo quién está corriendo. No puedo hablar de copiar si no estoy hablando de qué estoy copiando. Para dejar un poco más claro cómo funciona esto en la metodología de Excel, vamos a irnos a nuestro libro de Excel que les estaba ilustrando, y vamos a dirigirnos a la celda de programador y desarrollador que ya en otras oportunidades hemos utilizado para hacer uso de los controles. En este caso en específico vamos a utilizar la primera opción, que igualmente es la primera opción dentro de una interfase como la de Apple, y vamos a encontrar una interfase muy semejante a esta. Lo primero que vamos a hacer para poder escribir, nuestra hoja de trabajo, así como la primera hoja en Word o una hoja de papel, lo vamos a denotar como un módulo. Entonces vamos a utilizar un módulo y nos vamos a dar cuenta que inmediatamente nos va a aparecer una hoja en blanco con la cual vamos a poder escribir nuestras frases, nuestras oraciones que van a ser parte de la programación de una macro.
Adicionalmente, vamos a utilizar como primer elemento para nuestro proceso de automatización lo que vamos a denotar como procedimientos. Más adelante nos vamos a dar cuenta cuál es la diferencia entre un procedimiento y una función. Por ahora vamos simplemente a decir que vamos a utilizar un procedimiento. Y lo vamos a llamar mi primer procedimiento. Vamos a poner a aceptar y vamos a darnos cuenta de lo que nos aparece aquí directamente en Excel. Entonces, como venía diciéndoles del proceso de automatización, nosotros definimos, tal cual estábamos viendo acá dentro de nuestra hoja de Excel, que queríamos copiar toda la columna B que tenía datos, que va desde la celda B2 hasta la celda B21. Entonces, regresándonos a nuestra hoja de trabajo, lo primero que nosotros le vamos a decir a Excel es que queremos tomar desde la celda B2 hasta la celda B21 y lo que acabamos de decir, lo primero que deseamos es copiarla. Lo segundo que vamos a hacer es pegar ese resultado en la hoja 2. Para ello vamos a tener que seleccionar la hoja 2 y por lo tanto vamos a hablar de que deseamos seleccionar la hoja 2. Entonces hemos escrito nuestras primeras dos palabritas que se corresponderían a copiar las celdas B2 a 21, seleccionar la hoja B2 y para poder ver nuestro efecto, que es lo importante, vamos a pegar desde la celda A2 vamos a pegarlo. ¿Listo? Entonces ya ahorita tenemos una correspondencia de lo que acabamos de hacer. Entonces para probar un poco si esto está funcionando, voy a borrar el elemento, lo que habíamos hecho antes, directamente sobre Excel. Voy a ubicarme aquí en mi primera hoja 1. ¿Listo? Y aquí noto que aparecen una serie de controles para poder eventualmente mirar a ver cómo se están ejecutando este tipo de instrucciones o de frases. Entonces vemos que en este momento piché play, no me salió ningún tipo de mensaje de error representándome en este caso que estoy cometiendo algún error ortográfico. Me dirijo a mi hoja de Excel y empiezo a darme cuenta que efectivamente en la hoja 2 aparece mi nueva información. Entonces, en este caso en específico, hemos podido, a través de tres frases que corresponderían copiar celdas B2 a B1, seleccionar la hoja 2 y pegar desde A2, hemos construido nuestra primera macro. En este caso en específico, vamos a querer que arriba de la celda A2 de la hoja 2, es decir, la celda A1, escribamos la palabra estudiante. Entonces recordemos que en este caso el atributo es valor y vamos a decir que escriba como valor estudiante 2. Adicionalmente, porque nos va a parecer, digamos que estético, vamos a decir que en esa celda A2, A1, disculpen, vamos a tener el color de fondo, ¿listo? Interior
color, vamos a ponerle el nombre 655, el número 655 de color. Como venía diciéndoles antes, por ahora no nos va a interesar de dónde sale ese número 655. Vamos a volver a repetir este play y vamos a darnos cuenta vamos a repetir el play, disculpe. Y vamos a darnos cuenta que ahorita nos está apareciendo en una letra bastante oscura la palabra estudiantes 2. En este momento no nos va a interesar si, como tomamos un color arbitrario, no nos va a interesar si eventualmente es legible ese tipo de rótulo. Estamos simplemente familiarizándonos con cada uno de los atributos, objetos y módulos que tiene Excel, o por lo menos los básicos. Si continuamos con la construcción de nuestras oraciones, que ya pusimos colores, pusimos diferentes tipos de elementos, también podríamos intentar dentro de esa misma celda A1 tal cual utilizamos acá en la presentación que nos vimos dentro de los atributos, podemos trabajar que ponga unas letras en negrillas. Entonces, si nos vamos dentro de nuestras letras en negrillas, entonces decimos que la letra está en negrillas y que vamos a decirle que es true. Regresándonos nuevamente a nuestra hoja original, a nuestra hoja 1, entonces lo que vamos a hacer es ver nuestra lista de instrucciones, poner nuestro play, irnos dentro de nuestra hoja de Excel y empezamos a darnos cuenta que efectivamente tengo ese color de pronto no muy apropiado, tengo un fondo en negrillas como lo estamos viendo y he copiado todas las instrucciones. Entonces, si todo ha sido debidamente entendido, empezamos a darnos cuenta que de ahora en adelante, si quisiera yo repetir el mismo procedimiento con las siguientes columnas, estando en la hoja A1 voy a tener que retrocederme a la hoja, estando en la hoja 2, voy a tener que retrocederme a la hoja 1 y por lo tanto poner hoja 1, hoja 1, seleccionar. Lo siguiente que vamos a hacer es justamente instrucciones semejantes a las que estamos poniendo acá. Vamos a copiar ya no de B2, sino desde C2 hasta C21. Perfecto. Después vamos a irnos a la hoja donde vamos a copiar esa información, que va a ser la hoja 3. De ahí en adelante estoy copiando la misma información que ya tengo puesta, pero ahorita entonces no le voy a poner estudiante 2, sino va a corresponder al estudiante 3. Y notemos que de ahora, de aquí para abajo, disculpen, de aquí para abajo, el color y demás lo estamos fijando nosotros. Imaginemos que en este momento voy a trabajar otro color distinto. Voy a grabar mis resultados. Voy a estar en la hoja 1 para poder hacer todo el procedimiento, porque recordemos que comenzamos seleccionando y copiando desde la hoja 1 y vamos a poner el play. Entonces, nos damos cuenta en este caso que tenemos 3 elementos acá que ya han sido debidamente copiados. Entonces,
Es interesante que el estudiante, si entiende en este momento todo el procedimiento, repita exactamente para las siguientes 2 hojas el mismo procedimiento para garantizar que nosotros estemos copiando cada uno de los resultados. En general, cuando estoy haciendo este tipo de procedimiento, lo usual no es invocar directamente mis resultados haciendo play desde acá. Digamos que la forma de hacer play en este tipo de procedimientos es para ir uno cerciorando que eventualmente la ortografía que uno está utilizando construyendo cada una de las frases es la adecuada. Vamos a disponernos a cerrar nuestra interfase de Visual Basic, que es la de generar nuestros programas. Si nos vamos directamente al programador y desarrollador, vamos a encontrar justamente como primer elemento lo que nosotros conocemos como la macro. Entonces, si yo quisiera pararme desde esta hoja e invocar mi macro, puedo decirle ejecutar y vemos cómo eventualmente Excel empieza a desarrollar cada uno de los procedimientos. Eso era todo por hoy. Espero que hayan entendido la lógica detrás de los sustantivos objetos en Excel, los atributos o características y adjetivos de esos sustantivos y los métodos que son los verbos que utilizamos para construir este tipo de oraciones. Muchas gracias.